Terrible. Entonces, ya digo, y buenas noches. Sí, aló, muy buenas noches. Mi nombre es Fernando Sánchez. Soy el presidente fundador de la Iglesia Cristiana GRR. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. La predicación de hoy es la fuente de los milagros. Cada persona, aunque no lo crea, necesita un milagro. Un milagro es la intervención de Dios sobre un problema, una circunstancia, una necesidad que tú necesitas. Amén. Amén. Hoy la predicación va dirigida a esas personas que necesitan un milagro de Dios. Hoy, Todos. yo le pregunto hoy a las personas que nos están viendo por internet, ¿quién necesita un milagro? Todos aquí necesitamos un milagro, comenzando desde el pastor. Entonces hoy, a través de la literatura bíblica, vamos a estudiar cómo extraer los milagros, cómo pescar los milagros. Amén. Amén. Entonces vamos a abrir nuestra escritura, la palabra del Señor, en San Lucas capítulo 5, y hay un subtítulo que se llama La pesca milagrosa. Para los que nos están escuchando y aquí para la iglesia, cuando tú leas la Biblia o alguien te la lea, tú tienes que ver la Biblia como un relato. Digan conmigo, como un relato. Haga usted la película, vea y use su imaginación. Si se habla de la pesca milagrosa, vea usted el lago, vea las nubes, vea los pájaros que vuelan, acérquese a la orilla, vea la arena, vea las piedrecitas, vea los guarazapos, los pescaditos a la orilla. Trate de oler también, use la imaginación, trate de oler al pescado, trate de ver las gentes, porque el relato es como las películas antiguas. El relato es una película, pero el relato es como una película antigua, que nos la comunicaban a través de ¿qué? De palabras. Entonces yo quiero que tú te introduzcas en este relato. ¿Ya está lista la iglesia? Amén. Amén. Entonces la palabra de Dios dice, ¿Lucas qué? Lucas capítulo 5, la pesca milagrosa. Aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genezaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que era Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Gloria a Dios. Padre, esta palabra yo quiero que tú la abras hoy y nos reveles los misterios que están dentro de ella. Señor, que esta palabra revele que tú eres la fuente de los milagros, Señor. Porque los milagros sí existen, pero los milagros solamente se pueden hacer a través de Jesucristo. Padre, yo te pido que la iglesia hoy y los hermanos que nos están viendo por internet puedan entrar en la dimensión de los milagros, porque cada persona necesita un milagro para ellos o para sus familiares o para sus amigos o para sus conocidos. Señor, yo te pido hoy que esta palabra traiga un rompimiento
de lo imposible, porque los milagros no es otra cosa que Dios actuando y rompiendo lo imposible. En otras palabras, tú puedes hacer lo imposible posible, Señor Jesús. Amén, amén y amén. En este relato que vemos de la pesca milagrosa, cuenta la historia. El que está narrando la historia, Lucas, que Jesús venía y estaba cerca de un lago y se encontró unos pescadores y se subió a una barca. Y en ese relato lo importante no fue la predicación que se estaba dando en las barcas, sino el acontecimiento del mismo relato. Cuenta que cuando Jesús vino, esos pescadores estaban lavando ¿qué? Sus redes. Pero dice la palabra que no pescaron nada. Entonces, ¿de qué estaban lavando las redes? Digan conmigo, de basura. De basura. Estaban lavando las redes de basura. Yo no sé cuántas veces tú estás tratando de hacer las cosas, de tener tu negocio, y lo único que consigues es basura. Que todos tus intentos se desechan. Que todo lo que tú haces no encuentra verdaderamente tu propósito de una buena pesca. Entonces, en este relato, Jesús llegó a la barca de Pedro. Y yo quiero decirte que cuando Dios entra a tu vida, Dios va a cambiar tu condición. Digan conmigo, Dios va a cambiar mi condición. ¿Cuál era la condición de Pedro? Digan conmigo, estaba en bancarrota. No había pescado nada. No había pescado nada Pedro. Pedro no tenía peces. Pedro había perdido todo el día o toda la noche de su trabajo. ¿Es verdad o no es verdad? Todo lo que hacía Pedro, no había pescado nada. Entonces cuenta el relato que Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, boga mar adentro. Y Pedro le contestó, Señor, toda la noche hemos estado ¿qué? Y no hemos pescado ¿qué? Nada. Yo quiero decirles algo. Pedro no era cualquier persona. Pedro era un comerciante. Era un empresario de la pesca. Pedro vivía de la pesca. Pedro tenía varias barcas. Pedro generaba empleo. Pedro sabía a qué hora se debía de pescar en el lago. Pedro sabía que se tenía que pescar de noche. Pedro sabía dónde tocaba que tirar las redes. Pedro sabía de la pesca, porque toda su vida había trabajado en aquello. ¿Quién me está entendiendo? Amén. Pedro le pudo haber dicho a Jesús, Señor Jesucristo, tú puedes predicar muy bonito, de pronto hablas muy bien, de pronto tu padre fue carpintero y tú no sabes qué es el trabajo o qué es la pesca. Muchas personas hoy tienen ese pensamiento. No permiten que Dios entre a trabajar en su empresa, en su negocio. ¿Quién me está escuchando? Amén. Amén. Para que, diga conmigo, para que haya un milagro en mi vida, Para que haya un milagro en mi vida, tengo que tener la fuente de los milagros. tengo que tener la fe de los Y el Señor de los milagros es mi Señor Jesucristo. Entonces, Pedro nos revela hoy cómo se hacen los milagros. Amén. Vamos a leer el relato otra vez. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí está el secreto para que en tu vida sucedan milagros. Primer secreto, tener a Jesucristo en tu barca. Pero no tan solamente cuando digo tenerlo en tu barca, es en una manera alegórica, diciendo, teniéndolo dentro de ti, teniéndolo dentro de tu corazón. ¿Amén? Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, primero hay que permitir que Jesús entre en nuestra vida.
Segundo, dejar que Jesucristo sea el capitán de nuestra vida. ¿Cómo así, pastor? Mire cómo Jesucristo fue mandón. Jesucristo mandó a Pedro, ni siquiera le pidió permiso. ¿Qué le dijo Jesús? Vamos a leerlo. Le ordenó. ¿Quién era el capitán de la barca en ese momento? ¿No era Pedro? Pedro. Pero cuando Jesús sube a tu barca, él dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Él no pidió permiso. En ese momento él era el capitán. Era el capitán del barco. Amén. ¿Sabes que a veces por qué no suceden milagros en nuestra vida aún teniendo a Jesús dentro de nosotros? Porque nosotros no creemos lo que Dios nos está mandando a hacer. ¿Aló? Nosotros a veces no creemos lo que Dios nos manda a hacer, por eso no suceden milagros. Yo le hago una pregunta. Si Pedro le hubiera dicho a Jesús, no, Señor, yo soy el capitán, ya pesqué toda la noche, estoy trasnochado, yo no quiero volver otra vez porque a esta hora ya no se recogen peces. ¿O no es así? Pero Pedro nos revela la actitud para que nosotros recojamos milagros de Dios. Amén. Amén. Porque para que a tu vida lleguen los milagros es a través de tu actitud. Digan conmigo, mi actitud. Mi actitud. Porque la actitud de Pedro fue una actitud de obediencia. Pedro le dijo, Señor, mas en tu palabra echaré la red. En otras palabras le dijo, porque tú lo dijiste, lo voy a hacer. ¿Aló? ¿Quién me está entendiendo? Amén. Le quiso decir, vea, Señor, porque tú lo dijiste, yo lo voy a hacer, aunque no sea tiempo de pesca, aunque no sea tiempo de echar la red, y aunque ya eché la red y saqué basura, voy a hacerlo. Digan conmigo, mi actitud Mi actitud. me dará mi milagro. Porque sin fe Porque sin fe Porque sin fe es imposible es imposible agradar a Dios. agradar a Dios. En otras palabras, mi actitud delante de Dios es lo que produce en mí los milagros de Dios. ¿Cómo así, pastor? Claro, la fe es una actitud de obediencia. ¿Lo sabían? Mucha gente quiere que Dios le haga milagros, pero no tiene ni la actitud, ni la capacidad de obedecer lo que Dios está mandando. ¿Aló? ¿Quién me está entendiendo hoy este mensaje? Amén. Muchas personas quieren que Dios los use en sanidades, pero ni siquiera tienen la actitud de orar por un enfermo. Mucha gente hoy en día quiere que Dios le dé millones, que los ponga a administrar los bienes de Dios, pero no tienen la actitud de darle a Dios lo que le pertenece. ¿Aló? Amén. A veces es nuestra propia actitud lo que cierra y no alcanzamos los milagros. Yo quiero decirle que los milagros ya están, que todos los milagros de Dios están para ti, pero es tu actitud lo que hace que tú alcances los milagros. Jesús le dijo, boga mar adentro y echa las redes para pescar. Mira, Dios no te está preguntando, no, Dios, es que todavía no es tiempo de pesca. Yo quiero decirle que los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos tuyos. En los tiempos del hombre se llama el cronos, que significa el tiempo del hombre. En el tiempo de Dios se llama el tiempo del kairos. Y yo quiero decirle que el kairos de Dios es ahora. Dios no necesita el tiempo para bendecirte. Dios lo que necesita ahora es la obediencia que tú tengas a través de lo que tú le creas, lo que Dios te está mandando. Amén. Es la obediencia a lo que tú quieres. Aleluya. A lo que tú quieres. Amén. Amén. Si tú quieres peces, ¿sabes qué es lo que está pasando hoy en día? Que mucha gente quiere peces. Quieren comer pescado. Pero son tan descarados que quieren que Dios se los pesque y se los traiga a la casa y se los prepare como ellos quieran.
¿Aló? Y así no son las cosas. En este proceso, Dios usó al mismo Pedro porque Jesús no tiró las redes. ¿Quién fue el que tiró las redes? Y así está pasando hoy en día. Para que tú veas un milagro en tu vida, tú tienes que aprender a tirar la red. Tú tienes que aprender a qué. Dios no te va a dar los peces. Dios lo que te va a dar, lo primero es la red para que captures tus milagros, tus peces. ¿Quién me está entendiendo? Amén. Tremendo. Entonces, lo primero que debemos de entender es que Dios, cuando entra en nuestra vida, es primero dejarlo entrar y subir a la barca. Pero tú no puedes tener a Jesús como un marinero. Tú lo tienes que tener como el capitán de tu vida. Si tú tienes fracasos en tu vida, es porque sencillamente yo creo que Jesucristo no es el capitán de tu vida. ¿Aló? O ayayay. Mas en tu palabra echaré la red. Digan conmigo, mas en tu palabra echaré la red. Quiere decir que la palabra es nuestra red para alcanzar los milagros. Amén. La palabra de Dios, cuando tú la tiras, cuando tú la pronuncias con una actitud positiva, creyendo que es de Dios, yo quiero decirle que tú puedes orar por el enfermo y será sanado. Yo quiero decirle que tú hablarás a la circunstancia y la circunstancia se irá. Yo quiero decirte que tú le puedes hablar al monte y el monte tiene que echarse al fondo del mar. Jesús nos dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a ese árbol, desarráigate y siémbrate en el mar, o a ese monte, desarráigate y siémbrate en el mar. Dios nos dio la capacidad, el poder en su palabra para que los milagros estén a nuestro favor. Amén. Amén. Es la palabra la que atrapa los milagros de Dios. Dios nos dejó la palabra para que el Espíritu Santo actuara a nuestro favor. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Dios jamás nos detuvo para que no oráramos. Jesús dijo, todo lo que atares en el cielo, pero en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares del cielo será desatado en la tierra. Y yo quiero decirle que cuando tú sueltas una palabra de sanidad, estás desatando las huestes espirituales, los ángeles de Dios, para que actúen a tu favor. Digan conmigo, en mi boca están los milagros de Dios. Pero si yo no tiro la atarraya, no capturo los peces, los milagros. ¿Aló? Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Yo quiero decirles algo. En esa pesca capturaron un solo pez, ¿o cuántos peces capturaron? Muchísimos. Quiere decir que un milagro no es para un día. Tú tienes que comenzar a andar en lo sobrenatural de Dios. Y para que andes en lo sobrenatural de Dios es a través de su palabra. Amén. De tu actitud de creerla. Pero hay personas que profesan ser cristianos o hijos de Dios y nunca oran por un milagro. A veces buscan al pastor y no es malo. Pero yo quiero decirles que para el que cree todo le es posible. Digan conmigo, cada uno de nosotros se nos dio la palabra. La palabra no es exclusiva del pastor. Todos nosotros somos reyes y sacerdotes. En cada uno de nosotros hay poder de Dios para hacer milagros. Porque dice, esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas e impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es para los que creen. ¿Creemos la iglesia? Amén. ¿Creemos en Dios? Amén. ¿Creemos en su palabra? Amén. Entonces tu actitud
está lista para ver los milagros de Dios. Amén. En mi ministerio, que soy el siervo de la casa, porque el dueño de la iglesia es Jesucristo, yo he visto los milagros más tremendos en este ministerio, y a veces no es por mi grado de santidad, sino mi grado de ¿qué? De fe. De fe. Y mi fe va acompañada por mi actitud. Digan conmigo, actitud. He visto los milagros más grandes porque le he creído a la palabra. Cuando usted ve a una persona orando, diga, esta persona es de actitud de milagros. Esta persona es sobrenatural. Amén. Amén. Entonces, dice la palabra, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Esa palabra hundía era por el peso. Yo quiero decirles algo. Cuando Dios entra a tu favor, digan conmigo, va a sobreabundar. Va a sobreabundar. Cuando Dios te bendice a ti, va a sobreabundar a otros, va a afectar la vida de otros. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Por qué? No tan solamente Pedro llenó su barca, sino que hizo señas a los compañeros para que vinieran a otra barca, y aún así 2 barcas no podían aguantar el peso de la bendición. Amén. Pero todo esto fue causado a través de la fuente de los milagros. Todo esto fue causado por la palabra que salió de la boca de Jesús. Y yo quiero decirte que la palabra de Dios nunca pasará de moda. Que las palabras de Jesús dijo, hoy están presentes. Hoy Dios te está diciendo, hoy Jesús te está diciendo que si Él está dentro de ti, tú puedes echar la red en su nombre y van a suceder los milagros. Porque Dios va a usar tus labios para que los milagros de Dios sean hechos en esta tierra. Yo quiero decirte que tú eres ese Simón Pedro, que tú tienes la red para alcanzar los milagros y que la red es tu palabra, pero no tu palabra en sí, sino la palabra de Dios, de Jesús, que está dentro de tu corazón. Amén. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre Pecador. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Simón Pedro dijo que era un santo? Dijo que era pecador. Entonces, aún, escuche iglesia, aún usted siendo pecador, si tu actitud de creerle a la palabra puede producir milagros. ¿Aló? Amén. ¿Pedro no era pecador? ¿Jesús no usó un pecador? Por eso su palabra convierte al pecador. Pedro le dio temor. Todos los que llegamos a los pies de Cristo somos como Pedro. Cuando Jesús entra a nuestra vida, nosotros somos pecadores. ¿O no es así? Yo no conozco a ninguno que sea santo sin tener a Jesús, porque el que produce la santidad en nuestra vida es el Espíritu Santo enviado por Jesús a nuestros corazones, ¿o no es así? Amén. Es tan poderosa la palabra de Dios que usa pecadores todavía. Aún usted, siendo pecador y creyéndola, esa palabra va a hacer milagros. Y va a hacer tantos milagros que te va a santificar. Porque la palabra te limpia y te santifica. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor Jesucristo, y no tan solamente es el encuentro, sino dejarlo entrar a la barca, que sea tu capitán,
que tú le obedezcas, téngalo seguro que tú vas a tener una vida de victoria y llena de milagros. Yo lo creo. Que la vida pobre de Pedro cambió. La vida de Pedro, que era un vulgar, cuando hablo de vulgar, una persona común. Pedro no sabía ni predicar. Pedro era hosco, no sabía hablar. ¿Aló? Pero tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió radicalmente. Amén. Amén. ¿Ustedes quieren que su vida cambie radicalmente? Amén. Deja que Jesús sea el capitán en tu vida y verá la fuente de los milagros fluyendo dentro de ti. Gloria al Señor. Entonces Pedro le dijo, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Amén. No importa que tú seas pecador. Jesús nunca vino por los santos. Jesús fue por los pecadores, por los arruinados. Jesucristo te ama aunque tú seas pecador y estés empobrecido. Pedro era pecador y era pobre. Y hoy hay una mentalidad religiosa que creen que porque usted es pobre o pecador que Dios no te ama. No, Dios te ama. El problema es que tú no lo has dejado entrar a tu barca y si de pronto está dentro de ti y tú dices que llevas tiempo viniendo a la iglesia, de pronto es que Jesucristo no es el capitán de tu vida. Amén. Amén. Entonces yo le vengo a decir hoy a la iglesia, para capturar los milagros de Dios tú necesitas una red y la red es la palabra. Amén. Amén. La red es la palabra. Y hoy yo quiero desatar una palabra sobre la iglesia. Yo le cuento una cosa. Pedro en ese momento creía, porque ese es el problema. Tú no puedes creer a lo que tú pienses, a lo que tú creas, a tu lógica. Escúcheme, iglesia. La iglesia no debe creerle a la razón. La iglesia no debe de creerle a la razón porque escrito no está. Dice la palabra de Dios, no seas sabio en tu propia opinión. Tú debes de creerle es a quién, a la palabra. Tú no le puedes creer a la realidad. Tú no te tienes que preocupar de ver las cosas porque los milagros lo hace alguien que no se ve, que es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero si tú crees y tu actitud es de creer, yo te aseguro que vendrán los milagros de Dios a tu vida. Y yo quiero orar por las personas que nos están viendo por internet que necesitan un milagro. Y te invito hoy a esas personas que no tienen casa, a esas personas que quieren comprar heredades y no tienen dinero. Yo vengo a decirles que yo vengo a orar por esas personas donde no hay nada, que no tienen nada, que están empobrecidas, que están presas en los vicios. Voy a orar por esas personas, porque no es con lo tuyo, con lo que tú vas a ser beneficiado, sino con lo que Dios te va a dar. Yo quiero decirte que esos peces le pertenecen a Dios. Yo quiero decirle que la tierra y la plenitud le pertenecen a Dios, que la tierra es de Dios. Y si tú quieres una casa, una propiedad, yo vengo a decirte que las escrituras están en la notaría, pero los títulos verdaderos de propiedad están en el cielo. Y yo vengo a orar por milagros de Dios en este momento, para personas que tengan una actitud de fe y que le crean a Dios. Quiero orar por propiedades hoy. Vengo a orar por propiedades hoy, porque hay una carencia, hay una necesidad de tener propiedades.
Yo quiero decirle que cuando tú tienes una propiedad, comienzas a tener posesión en tu vida. Y yo quiero decirles que el mismo que estaba en la barca, que le dijo a Pedro, echa las redes, hoy hay una palabra específica para ti hoy. Dios te dice hoy, Jesús te dice así, porque así ha dicho el Señor. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Aún se comprarán propiedades. No importa la crisis. Aún se comprarán empresas, se harán negocios en el nombre de Jesucristo. Yo suelto la palabra para la gente que nos está viendo en internet ahora. Aún se comprarán casas. Pastor, no tengo con qué comprar casas. No. Tú lo tienes ahora, porque ese dinero no viene de ti. Va a proceder del Padre. Si tienes una enfermedad, es que me vengas a decir, no, pastor, es que yo necesito los medicamentos. Pues yo vengo a decirte que la oración te sana ahora. Por la llaga de Jesucristo reprendo el cáncer, el SIDA y toda enfermedad que se nombre. Y suelta los cuerpos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra. Por los que están escuchando a través de la internet, de YouTube. En el nombre de Jesús, yo ordeno por el poder de la palabra, suelto las redes y los milagros ahora se activan. Se desaparece el cáncer, el SIDA, los glaucomas, ahora, problemas de columnas, dolores de columnas, problemas de virosis, problemas ahora incurables, personas que estén desahuciadas, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Por esas personas que están presas y oprimidas por el diablo, ahora ato al hombre fuerte y lo arrojo al abismo. Y suelto la palabra de liberación por el poder del nombre de Jesús. Que así sea. Amén y amén. Yo vengo a decirte, hermanos, los que me están viendo por internet, que el diablo no quiere que tú escuches esta enseñanza. Porque esta enseñanza te va a prosperar. Porque Jesús dijo, no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y esta palabra salió de la Biblia. Y esta palabra hará para lo que fue creada. Por eso te invito a que creas a esta palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.